Seguridad del paciente. Definiciones de seguridad del paciente. Seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Lineamientos de seguridad del paciente. Estos van orientados hacia el enfoque de atención centrado en el usuario, la cultura de seguridad, la integración con el sistema obligatorio de garantía de calidad, la multicasualidad, la validez, la alianza con el paciente y su familia y la alianza con el profesional de la salud. Objetivos de la política de seguridad del paciente. Estos objetivos buscan prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación de los servicios de salud. Evento adverso. El evento adverso es aquel que se produce durante la atención de la salud de manera involuntaria, causándole daño al paciente. El evento adverso, según su severidad, puede ser leve, moderado o grave, y se puede evitar como evento adverso prevenible y no prevenible. Las barreras de seguridad que previenen la ocurrencia de los eventos adversos. Estas barreras de seguridad buscan identificar y analizar los eventos adversos y los incidentes, los cuales identificando sus causas y las acciones para poder intervenirlos. Política institucional de seguridad del paciente. La alta gerencia de las instituciones debe demostrar y ser explícita en el compromiso con la seguridad del paciente. Por lo tanto, debe instituir una cultura de seguridad del paciente, reducir la incidencia de accidentes y eventos adversos, crear y fomentar la seguridad en atención, educar, capacitar y entrenar al personal en seguridad del paciente. Protocolos para el manejo de la seguridad del paciente. Los protocolos buscan definir el manejo del paciente y su familia cuando ocurre un evento adverso. Por lo tanto, se debe educar y promover la participación del paciente y su familia y sembrar en el equipo que atiende el evento la necesidad de concurrir hacia el paciente. Las acciones entre las instituciones para la seguridad del paciente. En este caso, las EPS deben tener sus propios procesos de seguridad del paciente. Por lo tanto, se deben evitar las glosas indiscriminadas de situaciones calificadas unilateralmente como evento adverso y se debe establecer procedimientos punitivos o que desincentiven el reporte de eventos adversos como por parte del prestador. De parte de los entes de control, en este caso la Supersalud, su función es vigilar y controlar en todas las instancias a quienes corresponde realizar el seguimiento a las instituciones de carácter particular que sean de su conocimiento. El manejo del entorno legal en la seguridad del paciente. Estos buscan no fomentar la impunidad cuando la acción insegura se deba a negligencia o impericia o hay intención de hacer daño y respeta, por lo tanto, el marco legal del país. Y por último, los elementos estratégicos para mejorar la seguridad del paciente, los cuales son 5. El primero, tenemos la estrategia educativa. Segundo, la promoción de herramientas organizacionales. Tenemos la coordinación de actores, tenemos la estrategia de información y por último la articulación de componentes del sistema de seguridad de garantía de calidad. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Viviana Elsie Delgado Cadena. El tema de hoy es prevención de riesgos de administración de medicamentos. Algunos procedimientos que se han evidenciado como útiles para incrementar la seguridad del paciente y prevenir la ocurrencia de eventos adversos asociados a medicamentos son participación del químico o farmacéutico en los procesos de dispensación y administración de medicamentos de acuerdo con el grado de complejidad. Definir mecanismos para prevenir errores en la administración de los medicamentos, asegurar la dispensación correcta de los medicamentos y de los procesos de reempaque y reenvase de los medicamentos se aplica dentro del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes para los pacientes y realizar la advertencia correspondiente antes de su administración. Implementar procesos de vigilancia activa del uso de los antibióticos y de la información y educación que se realiza a la comunidad asistencial sobre el uso adecuado de medicamentos. Definir procesos de marcaje adicional a los medicamentos de alto riesgo de confusión con otro por tener presentaciones físicas muy parecidas. Definir procesos para evitar errores asociados al uso de electrolitos como el potasio, el sodio y el calcio. Implementar procesos para el manejo de medicamentos que son de uso frecuente y que pueden tener efectos secundarios severos como la dipirona y la vancomicina.
Asegurar que en el proceso de almacenamiento de los medicamentos se incluya protocolo de gestión de riesgo, respetar la cadena de frío, realizar custodia de los medicamentos de control especial y hacer seguimiento a las farmacias satélites. Definir mecanismos para vigilancia activa en la detención, identificación y resolución de los problemas relacionados con medicamentos, especialmente en pacientes polimedicados y o con estancia hospitalaria mayor a 3 días. Conciliación de medicamentos en todas las fases de la atención. Son procesos que aseguran la verificación de los medicamentos que el paciente recibe corrientemente de cualquier procedencia. Implementación del sistema de distribución de dosis unitaria. Involucra la compra de dosis unitarias preelaboradas por un proveedor o el reempaque o reenvase y marcaje adicional del medicamento a utilizar. Ha sido generalmente bien aceptada y ampliamente implementada en todo el mundo, y esto es porque la mayoría de los estudios publicados han mostrado efectos en la disminución de errores, bien sea por omisión o comisión en el uso del medicamento en este sistema. Y para finalizar, la identificación de alergias en los pacientes. La institución debe asegurar en los pacientes que no haya confusión de un efecto secundario del medicamento con una alergia. La institución debe definir listas de chequeo que garanticen que se conoce a lo largo de todo el proceso de atención la posibilidad de alergias y reacciones similares. Muchísimas gracias. Prevención de caídas. ¿Qué son las caídas? Las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo u otras superficies firmes que lo detengan. Las lesiones causadas por las caídas pueden ser mortales, aunque la mayoría de ellas no lo son. Factores de riesgo en las caídas: el trabajo en alturas o bajo condiciones peligrosas, el consumo de alcohol o de sustancias. Los factores socioeconómicos tales como la pobreza, la alta densidad de hogares, la monoparentalidad y la cortada de las madres. Las enfermedades subyacentes como los trastornos neurológicos, las cardiopatías u otras afecciones discapacitantes. Los efectos secundarios de los medicamentos, la inactividad física y la pérdida de equilibrio, principalmente en las personas mayores. Los problemas cognitivos, visuales y de movilidad, sobre todo en las personas que viven en establecimientos como las residencias de ancianos o los centros de atención a pacientes crónicos. La falta de seguridad del entorno, en particular en las personas con problemas de equilibrio de visión. Prevención de caídas. Permanezca físicamente activo. Hágase una revisión de la vista y la audición. Averigüe sobre los efectos secundarios de los medicamentos que toma. Duerma lo suficiente. Limite la cantidad de alcohol que toma. Levántese lentamente. Use un dispositivo de asistencia si necesita ayuda para sentirse estable cuando camina. Tenga mucho cuidado cuando camina en superficies mojadas o cubiertas de hielo. Use zapatos antideslizantes con suela de goma o de tacón bajo o zapatos con cordones con suela antideslizantes que soporten completamente los pies. Siempre informe a su médico si ha caído desde su último chequeo. Prevención de caídas a nivel. Condiciones seguras para prevenir caídas. Pisos en buen estado. Adecuada iluminación. Cableado canalizado. Programa de orden y aseo. Pasamos cinta antideslizante en las escaleras. Kit antiderrames en zonas de manejo de químico o combustibles. Espacios libres de obstáculos. Actos seguros para prevenir caídas. Observa el camino donde se transita. Evitar correr y saltar en las escaleras. Sostenerse de los pasamanos al subir o bajar escaleras. Al contestar el teléfono, pare y ubíquese en una zona segura. Observe y respete la señalización de seguridad y prevención. Si necesita alcanzar un elemento demasiado alto, utilice una escalera segura y evite aplicar objetos para subir. Utilizar calzado adecuado a la actividad. Evite caminar con ambas manos ocupadas. Enfermedades que ocasionan las caídas. Neuropatías sensitivas y motoras. Trastornos del sentido del equilibrio, vértigo. Déficit visual.
problemas osteoarticulares, artritis, artrosis, enfermedades vasculares periféricas, enfermedades de Parkinson, trastornos de la marcha, atrofia muscular, deterioro cognitivo y enfermedades mentales, síncope, desmayos o pérdidas del conocimiento causado por una enfermedad concreta. Prevención de caída en los pacientes. Utilizar las alarmas de la cama y mantener la cama en una posición baja. Introducir el uso de pulseras con código de colores de alerta de caída para comunicar claramente al personal el estado de riesgo de caída de los pacientes e identificar los pacientes que corren riesgo. Prevención de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué son las infecciones intrahospitalarias? Según la circular 0045 del 29 de agosto del 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, las infecciones asociadas a la atención de salud son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento médico o quirúrgico, sin que la infección se hubiera manifestado o estuviera en periodo de incubación en el momento del ingreso a la institución. Estas infecciones pueden ocurrir en cualquier ámbito de atención, lo que incluye hospitales, centros de atención ambulatorios, sitios de cuidados crónicos y centros de rehabilitación. ¿Cuáles son las infecciones intrahospitalarias más comunes? Las más comunes son las infecciones de tracto urinario asociado al uso de catéter, las neumonías asociadas al uso de ventiladores, las infecciones de sitio quirúrgico y las infecciones de torrente sanguíneo asociadas al uso de catéter. ¿Cómo se transmiten? Se pueden transmitir de persona a persona, se pueden transmitir por medio de las manos, por medio del aire, por medio del agua, por medio de los alimentos. Medidas preventivas. Se debe de aislar al paciente y utilizar barreras cuando es necesario. Se debe de tener un lavado estricto de manos cuando se está en contacto con el paciente, así se utilicen guantes. Se debe de tener especial cuidado a la hora de entrar en contacto con los catéteres de los pacientes. Siempre se debe utilizar guantes y se debe desinfectar muy bien las manos antes y después de cualquier procedimiento. Los quirófanos y los instrumentos médicos quirúrgicos deben de tener una adecuada desinfección y esterilización antes y después de los procedimientos. Se debe de tener una revisión constante del abastecimiento del agua para evitar que ésta esté contaminada. Se debe de tener un control de los alimentos para evitar que también se contamine. Las infecciones intrahospitalarias pueden ser producidas por hongos, bacterias, parásitos y virus que se propagan en las instituciones hospitalarias. En muchas ocasiones esto pasa por malos manejos. Estas enfermedades suelen ser muy recurrentes y son multiresistentes, por lo cual pueden producir infecciones graves que pueden dejar grandes secuelas e incluso terminar con la vida del paciente. Por ello es fundamental desarrollar las acciones preventivas que logren disminuir este tipo de enfermedades, ya que no solo se está presentando como un problema para el paciente, sino que también es un problema para las IPS y las EPS, ya que esto aumenta el tiempo de hospitalización y por supuesto los costos que esto